confiese con la boca para que esta palabra pueda salvar, pueda cambiar, pueda transformar y verdaderamente nosotros seamos aquellos que dice la palabra, a los que le recibieron, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice a los que creen. Porque ¿quién de creer, hermano? Porque si alguno de nosotros viene y dice, a mí porque me gusta ir al culto, no es que le guste. Tiene que estar consciente, tiene que estar seguro, tiene que creer, tiene que llenar todas las exigencias, y no por la carne, sino por el Espíritu. Amén. Amén, iglesia. Amén. Tiene que creer todas las exigencias, no por la carne, sino por el Espíritu. Gloria a Dios. Para que sea hecho verdaderamente hijo de Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque la palabra dice a los que creen en su nombre, y dice los cuales no son engendrados de sangre. ¿Y cómo somos engendrados entonces? Oiga lo que dice aquí. Dice más a todos los que le recibieron dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que esta es la voluntad de Dios. Gloria a Dios, alabado sea Dios, porque la voluntad de Dios me tiene en este lugar. Amén. Y bendito sea Dios, que en aquellos donde está la voluntad de Dios, allí mora el Espíritu Santo de Él. Gloria a Dios, alabado sea Dios. En aquellos que estamos bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Y en quién estamos? Estamos en Cristo. ¿Pero cómo estamos en Cristo? En la voluntad de nuestro Padre Eterno. Gloria a Dios. Porque Él dice, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Pero ¿quién señaló que buscase lo que estaba perdido? El Padre Eterno. Sí, amén. Él determinó, Él señaló, Él estableció. Y dice la palabra que lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. Bonito se oye decir, sí, yo soy hijo de Dios. Sí, amén. Pero ¿quién sabe cómo es que somos hechos hijos de Dios? ¿Quién sabe? Todo lo que estamos aquí, yo estoy creyendo que todos los que estamos aquí hemos creído a Dios y estamos de todo corazón delante de la presencia de Dios para que el Espíritu de Él se mueva en la vida de nosotros y cuando Cristo venga no haya de qué enfrentarnos a Él, sino que tengamos esa libertad de poder salir de esta tierra habiendo sido hechos hijos de Dios por la voluntad de Dios. Gloria a Dios. No por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Porque por eso dice la palabra que la carne no puede agradar a Dios. Por eso dice la palabra que la carne y el espíritu tienen una ¿qué? Una lucha viva. Porque la carne, ¿qué tiene que ver allá con la gloria de Dios? El Señor mismo lo dijo. Polvo eres y al polvo tornaréis. Cuando el hombre dice el Espíritu lo dio, a Dios que lo dio. ¿Y la carne qué? Otra vez al polvo. Entonces dice la palabra, dice a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y yo me gozo en esta manera, porque dice la palabra, aquí estamos viendo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sí, amén. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron, a los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí. Pero ¿por qué nos dio esa potestad? Porque el Padre así lo había establecido desde el principio, antes de la creación de todas las cosas. ¿Y cómo hago yo para confirmar esta palabra? Búsquese Proverbios 8, 22. ¿Cómo es que nosotros venimos ahora a ser hechos hijos de Dios?
Proverbios 8:22. ¿Cómo dice? Jehová me poseía en el principio. Oiga lo que dice, oiga lo que dice. Jehová me poseía en el principio de su camino. Ya de antiguo antes de sus obras. Ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principal. Ese es Cristo, oiga. Ahí está Cristo. Ese es Cristo. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. ¿Y qué más dice? Eternalmente tuve en el principio. ¿Quién tiene eternalmente? Eternalmente tuve ¿qué? El principado. Desde el principio. Pero ¿cómo era que él te podía tener el principado desde el principio? Si el mismo Dios, él estaba allá, dice, en el principio era el verbo, pero ese verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Y Dios lo estableció desde antes de la creación de todas las cosas. Él estaba ahí. Gloria a Cuando Dios. todas las cosas fueron hechas, Él ya estaba. Él estaba ahí. Sí, gloria a Y sin él Dios. nada de lo que es hecho fue hecho. Entonces dice, eternalmente, mi Señor tiene el principado. Y como Él tiene el principado desde el principio, lo tiene la iglesia, porque Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Allí vea usted, hermano, cómo es que nosotros estamos en este lugar. Porque Él es la cabeza, Cristo es la cabeza. Vea que dice la palabra. Y a Dios le plació, dice, a ponerlo, aquel verbo, que en el principio era el verbo. Y aquel verbo era con Dios y aquel verbo era Dios. Al mismo Dios le plació ponerlo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eternalmente tuve el principado. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde ahí viene él con el principado. ¿Y quién se lo va a arrebatar? Nadie. Dígame quién le arrebata el principado a mi Señor. Nadie. Y tras Dios. que viene con ese principado, ¿qué más sigue diciendo? Antes de la tierra. Antes de la tierra. Antes de los abismos. Antes de los abismos. Fui engendrada. ¿Quién era esa engendrada? Ahí está la iglesia. Ahí vemos a Cristo y a la iglesia. Amén, hermano. Amén. Ahí vemos a Cristo, él como el que lleva el principado. Y dice, antes de la tierra, ¿qué dice? Antes de los abismos. Antes de los abismos. Fue engendrada. Fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes. Antes que fuesen las fuentes de las aguas. Muchas aguas. De las muchas aguas. Antes que los montes fuesen fundados. Antes que los montes fuesen fundados. Antes de los collados. Antes de los collados. Era yo engendrada. Era yo engendrada. Gloria a Dios. Mire qué precioso, hermanos. Por eso yo siempre le he dicho, decir yo soy hijo de Dios, eso es fácil. Sí. Decir voy al cielo es fácil. Pero ir verdaderamente por el camino que conduce hacia la vida eterna, hacia ese reino celestial, eso no es fácil. No es del que quiere ni del que corre, dijo mi Señor, sino del que Dios tiene misericordia. Porque del cual Dios tiene misericordia, dice que lo estableció desde antes de la fundación del mundo, antes de la tierra, antes de los montes, desde las fuentes de las aguas, antes de los collados, era yo engendrada. Y esa se llama la iglesia del Señor. Esa es la iglesia del Señor. Por eso dicen que nosotros estamos locos. Porque nosotros andamos diciendo que Dios ya me conocía desde antes que hiciera los cielos y la tierra. Pobre loco, dice, ni existía. Dice. ¿Cree usted que Dios no nos conocía? Amén. Y si estaba la cabeza, no estaba el cuerpo. ¿Ah? ¿Cómo ha visto usted que alguien vive solo en la cabeza sin cuerpo? O el cuerpo sin cabeza. No se puede, hermano, no se puede. Si estaba Cristo, estaba la iglesia. Porque muchas veces yo le predico y le digo, Cristo y la iglesia, ambos descendieron del cielo. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo confirmamos? Que Cristo vino y nació por obra del Espíritu Santo, de aquella joven María. Sí, amén. Pero después que nació dice que hizo la voluntad del Padre y haciendo la voluntad
voluntad del Padre, tuvo que ir hasta el sepulcro y de ese sepulcro resucitar, dice la palabra, para ir en gloria como Él está ahora. Pero dice que también su amada iglesia, de la misma manera que Él murió y resucitó, también nosotros hemos muerto al mundo, hemos muerto al pecado, porque vamos a resucitar en la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Pero ¿cómo vamos a resucitar? Haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo resucitó Cristo? Haciendo la voluntad del Padre que le envió. Gloria a Dios. No hay donde perdernos, hermano. No hay donde perdernos. Esta palabra gloriosísima, entonces dice que Él nos poseía. Por eso es que dice, ¿y por qué le llevé hasta allí, hasta esos versículos? Porque la palabra dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, más la voluntad de Dios. Aleluya. Porque Él ya nos conocía, ya nos había determinado desde antes de la creación de todas las cosas, del mundo y de todo lo que en ello hay. Entonces ahora bien dice la palabra, en versículo 14 dice, y aquel verbo, aquello que era solo el verbo, dice, fue hecho carnes. Y tuvo hambre, tuvo frío, tuvo dolor, tuvo aflicciones, lloró o no lloró. Amén. Lloraba. También clamaba al Padre, como usted y yo clamamos a Dios. Él clamaba al Padre. ¿Y cómo lo hacía? Por el Espíritu que estaba en Él. Amén. Él no era Jesús de Nazaret así en la carne en la que clamaba al Padre. Porque Él había recibido el Espíritu de Jehová, estaba sobre de Él. Gloria a Dios. Gloria a Y por ese Dios. Espíritu clamaba al Padre. Abba Padre, dice la palabra, ¿verdad? Sí, amén. Entonces, bendito Dios, hermanos. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No había más. La gracia de Dios y la verdad de Dios en la boca del unigénito. Amén, Señor. Nada había de más, ni nada había de menos de lo que estaba en el Padre. Por eso Él dijo, el que conoce al Padre, conoce al Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y nadie viene al Padre Si no es si por no es Él. por mí, dijo el Señor. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea Dios. Entonces dice la palabra, y Juan dice, y Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Decía. Entonces, ¿cómo es que nacimos nosotros? Es por la voluntad de Dios. Y cuando vino Él, ¿cómo dijo el Señor? ¿Cómo le dijo a aquel Nicodemo? ¿Cómo le dijo? Ustedes lo saben. Necesario es que volvás a nacer de nuevo. ¿Y por qué le digo así? Y Nicodemo creyó o no creyó, hermano. Sí creyó. ¿Qué llevaba Nicodemo cuando murió Jesús? ¿Qué hizo Nicodemo? ¿No se acuerdan? ¿Ah? No, Nicodemo cuando él estaba allá y que era en aquel lugar, era un príncipe de los judíos y vino a Jesús de noche. ¿Y por qué venía de noche? Porque no quería ser acusado ni azotado de los demás. Porque era príncipe, oiga, ¿de quién era? De aquellos que decían, este tal mentiroso es, este por Belcebú echa fuera a los demonios, decían los judíos. Entonces él y le dijo, maestro, ahora sí, estoy seguro, estoy cierto, que todo lo que tú dices y tú haces, no lo haces de sí mismo, si el Padre contigo, le dijo. Pero ¿de qué te sirve, Nicodemo? Le dijo. ¿De qué te sirve que lo veas así? No te sirve de nada. ¿Quién lo está yendo por ahí? Había un hombre de los fariseos, príncipe, que se llamaba Nicodemo,
príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche. Este vino a Jesús de noche y díjole, Rabí, sabemos que ha venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no es Dios con él. Ahora, mira, maestro, ahora ya nos dimos cuenta que sí, tú sos enviado de Dios, porque no puedes hacer nada si no es Dios contigo. ¿Le? ¿Y de qué te sirve, Nicodemo, si no te sirve de nada? Respondió Jesús y le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, le dijo, de nada te sirve que me estés diciendo que ya sabes que yo soy enviado de Dios y que lo que yo hago no lo hago de mí mismo, sino es el Padre conmigo. Todo esto lo hago yo de esa manera. Si ya lo sabes, de nada te sirve si lo sabes. Dice Jesús, de cierto te digo, el que no nació otra vez no puede ver el reino de los cielos. Pero ¿cómo yo? Dijo. ¿Y cómo es esto? ¿Acaso yo siendo viejo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? Dícele Nicodemo. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, de los cielos. Hay una cosa, si quieres verme tenés que nacer de nuevo. Pero para que nazcas de nuevo y entres en ese reino tenés que nacer del agua y del Espíritu. Por eso dice la palabra que esto es para los que creyeren en Él, los cuales no son nacidos de voluntad de carne, ni de sangre, ni voluntad de hombre, sino más de Dios, por la voluntad de Dios. Y el único que puede hacer nacer del agua y del Espíritu se llama Jesucristo, por la palabra que Él recibió del Padre. Sin esa palabra, nadie puede volver a nacer. Sin esa palabra, hay religiones, hay ritos, hay enseñanzas, hay cosas, pero mientras no sea nacido del agua y del Espíritu por la voluntad del Padre, no verá la gloria de Dios. No verá la gloria de Dios. Amén. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros andemos bajo la gracia, bajo la luz, siendo nacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, naciendo del agua y del Espíritu de Dios. Que el Señor le bendiga en esta preciosa tarde. Le damos gracias a nuestro Dios. Que nos ayude, hermanos, y podamos entender esta verdad. Fácil es como dice allí, que por haber creído nos ha hecho hijos de Dios. Gloria a Dios. Pero como dice la palabra, que hay que creer de veras de corazón. Y habiendo creído, pero ¿quiénes son los que van a creer? Dijimos, los que vienen en la voluntad de nuestro Padre Celestial, establecidos o predestinados desde antes de la fundación del mundo. Que el Señor le bendiga. Damos gracias a Dios, hermano, en esta preciosa tarde. Oiga, el diablo me quiere apretar el buche. Él no sabe que aquí tengo agua. Y agua de la pura, de la fina, de la viva. Gloria a Dios. Así de que bendito Dios, hermanos. Gracias le damos al Señor que pudimos estar este hermoso día. Mire qué precioso se miran todos los hermanos. Sí, amén. Es una buena bendición. Yo a veces me quedo pensando que igual que allá, entran aquí, dan la vuelta y salen de regreso. No ven ni oyen nada. Así no pasa allá. Allá entran y llegan, salen de regreso. Ay, llega de repente y no se ve nada. Una chica de ahí queriendo agarrar juego, en la misma se apaga. Pero bendito Dios, que aquellos que van entendiendo van prevaleciendo y van sosteniendo en
en la palabra por el Espíritu Santo. Así que gracias al Señor, el viernes estaremos en vigilia, si Dios así lo requiere y nos da permiso. Estaremos en esa poderosa vigilia donde nos vamos a gozar. ¿O no se va a gozar, hermano? ¿Ah? Solo 2 se van a gozar. ¿Y los demás? Los demás no se van a gozar. Amén. Primero Dios, que mis hermanos estén. Mire, mi hermano está bastante dobladito ahí, porque sí, la pestilencia, ¿verdad? Sí, hermanos, yo a veces le digo a Dios, Señor, las pestilencias no son para nosotros. ¿O qué son para los hijos de Dios las pestilencias? Las pestilencias son para los egipcios, hermano, para el mundo. Yo a veces le digo con aquel chinchicuya que venía por aquí, chipolcuya, no es como le dicen, ¿verdad? Y yo le digo, Señor, le digo, si esto no es para mí, Señor, le digo, esto es del diablo, le digo, esto no es enviado para mí, Señor, le digo. Y mira allí rogando, medio me tentó, pero no me dio mucho. Así es de que bendito Dios, alabo a Dios por eso. Así que preparémonos, el viernes estaremos en poderosa vigilia y nos gozaremos en Cristo Jesús. Y vamos a pedirle a mi hermano Alberto, hermano, si puede venir por aquí vamos a orar, hermano. Que Dios ayude en la fe, ayude en las fuerzas para que mi hermano pueda estar siempre delante de la presencia de Dios. Y vamos a orar por mi hermano. Está descansando. Vamos a orar, hermano Alberto, por usted. Vamos aquí en una silla, siéntese por aquí. Vamos a orar por mi hermano, porque mire que el cuerpo de mi hermano está bastante doblegado. Por la misericordia de Dios, mi hermano ha estado aquí con nosotros. Pero vamos a orar, hermanos, en el nombre del Señor, que sea Dios el que obre en la vida de mi hermano, el cuerpo de mi hermano. Así es, ¿de cuántos creen que el Señor es poderoso y es maravilloso? Así que el Señor va a hacer esa gran maravilla en mi hermano, que Dios reprenda ese espíritu de estorbo que el enemigo está haciendo con mi hermano. Así es de que bendito sea Dios. Vamos a orar y una vez vamos a quedar despedidos en esta oración. Oramos. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, bendito Rey de Gloria, en esta hermosa tarde, Señor, adoramos y alabamos y bendecimos su santo nombre, creyendo, Señor, en la palabra tal como usted lo ha determinado, habiéndonos hecho hijos suyos, lavados con su sangre, nacidos del agua y del Espíritu, bendito Rey. Y ahora, Padre Santo, bajo de esa verdad, bajo de esa palabra, bajo de ese poder y ese Espíritu, Señor, que tú has puesto sobre tu pueblo, Señor, venimos delante de su presencia y venimos a pedirle, Padre Santo, que aquí tenemos a su siervo delante del altar de su presencia. Y sea usted el Dios de poder, sea usted ese Dios de gloria, Padre Santo, que bajo su bendito nombre, Padre Celestial, ese espíritu de enfermedad, ese espíritu, Señor, de achaque del enemigo, que viene estorbando el cuerpo de su siervo, Padre Santo, tenga misericordia, Señor. Tenga misericordia, Padre Santo. Yo le suplico, Dios, conforme a su palabra lo establece, como tú lo dijiste, Señor, estando en el monte de los olivos, que sobre los enfermos, poniendo las manos sobre los enfermos se sanaría, Padre Santo. Padre Celestial, bajo de esa cobertura gloriosa, Padre amado, por el nombre bendito de Jesucristo, Dios de gloria, bajo de esa verdad, bendito Rey, vengo aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es porque y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, con ese poder y esa palabra, Señor, que tú nos has dado, en ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, pongo estas manos sobre este cuerpo, y en el nombre de Jesús, espíritu de fiebre, no tienes poder. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre bendita del Cordero. Ahora, Padre Celestial, fluya esa sangre en el nombre del Padre. Oh, santo es su nombre. En el nombre del Hijo, gloria a Dios, alabado sea su nombre.
Y en el nombre del Espíritu Santo, bendito Rey, mi alma le alaba, oh poderoso Dios, que en ese nombre, que es sobre todo nombre, conforme a esta palabra, conforme a su palabra, bendito Dios. Oh Dios eterno, palabra viva, palabra fiel, palabra de poder, palabra de verdad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora, bendito Dios eterno, venga rompiendo esas cadenas, venga deshaciendo toda obra del maligno, venga quitando todo achaque, Padre, en el nombre de Jesús. Espíritu de fiebre, espíritu de dolor, ahora yo te ordeno que salga de este cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, espíritu inmundo, ahora no tienes poder, la sangre de Cristo te quema, la sangre de Cristo te quema, la sangre de Cristo te quema, espíritu inmundo. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en la sangre bendita del Cordero. Ahora, Señor, fluya, bendito Dios amado. Esa sangre preciosa, esa sangre poderosa, Señor, venga deshaciendo toda obra de las tinieblas. Venga deshaciendo todo el eslabón del diablo, Padre Santo. Esos espíritus inmundos no son para los suyos. Padre amado, esos espíritus inmundos no son para los suyos. Son para los hijos del diablo, Padre Santo.